Pues continuando con este curso básico de líquidos, ahora vamos a el capítulo número 4, que es la evidencia en la guerra de cristaloides balanceados, no balanceados y la evidencia de coloides incluyendo albúmina. Como ya vimos en los capítulos anteriores, la fluidoterapia de reanimación, los objetivos, la fisiología del espacio intravascular y después pasamos a la fluidoterapia de reanimación, quedamos con varias interrogantes acerca de qué nivel de evidencia hay sobre estas soluciones de reanimación, qué nos dicen los estudios y es lo que vamos a ver a continuación. Yo soy el doctor Acer Rodríguez Insunza y vamos a continuar con este proyecto Excel de expansión del conocimiento de líquidos de la Academia Mexicana de Líquidos en su subdivisión Fluid and Shock en apoyo con el RECAT. Para cambiar estos números de esta encuesta que hicimos hace 2 años, de estos porcentajes de respuestas, esperemos que en breve podamos tener porcentajes por encima del 70, 80, 90% de respuestas correctas. Y cuando hablamos de líquidos de reanimación y volteamos hace varios años, esto era lo que era más usado. De forma primordial eran los coloides, después los cristaloides. Y de los cristaloides el preferido era la solución salina, en esta encuesta que se hizo en el 2007. Y de los coloides, el principal era los almidones. Después, muy de cerca estaban las gelatinas y la albúmina, y los dextranos prácticamente no se usaban. ¿Qué sucedió en solo una década para eliminar a los coloides sintéticos de la fluidoterapia y después de ello iniciar la guerra entre balanceados contra no balanceados y también la reivindicación de la albúmina para la reanimación? Pues la medicina basada en evidencia, que es justo lo que vamos a presentar a continuación. Empecemos con la guerra de cristaloides de balanceadas contra no balanceadas. ¿La perdió la solución salina? Bueno, pues les adelanto, la respuesta es aún no y es probable que tarde mucho tiempo en perderla. La primera gran alerta viene de este estudio del Dr. Shaw. Ya se había comentado tiempo atrás acerca de las complicaciones que podía haber con la solución salina por la hipercloremia, y en este estudio retrospectivo nos dice que, en conclusión, los matamos más. Pero como hipótesis, ¿por qué? Porque es un estudio retrospectivo de cohorte y además tiene mayor aparición de complicaciones mayores, infecciones, falla renal, necesidad de transfusiones, de hidrocolítico, la acidosis metabólica que ya conocemos. Entonces, con esto, ¿está justificado por evidencia sólida el abandono de la solución salina? Tiene mayor mortalidad y todo lo que ya vimos. Bueno, pues en los siguientes 3 años, el doctor Yunus, médico de Malasia, el doctor Andrew Shaw, norteamericano, tienen 3 años intensos contra la solución salina. Aparte de este estudio que acabábamos de ver, el doctor Yunus saca un prospectivo no autorizado donde la estrategia liberal con cloro, es decir, solución salina, se asocia a mayor lesión renal aguda y terapia sustitutiva renal. Nuevamente el doctor Shaw, en otro retrospectivo, en un subgrupo muy importante, que es el paciente con choque séptico, lo asocia con mayor mortalidad. Otro retrospectivo de Dr. Shaw, también mayor mortalidad en el subgrupo de pacientes con respuesta inflamatoria sistémica. Y el doctor Yunus, nuevamente, hace una extensión de su estudio del 2012, donde lo asocia con mayor lesión renal aguda. ¿Qué tienen todos estos estudios en común? Que todos son retrospectivos, observacionales. El único prospectivo es no autorizado, no cuenta con la metodología suficiente para sacar una conclusión clara. Pero, a pesar de ello, ¿cómo impactaron estos estudios retrospectivos? Pues bastante, ya que del 2007 al 2014 la proporción de utilización de soluciones cristaloides cambió, dejamos de utilizar coloides principalmente y de las soluciones cristaloides se empezó a utilizar principalmente las soluciones balanceadas.
¿Cómo pasamos de esto? De utilizar en la reanimación en el 2007 principalmente coloides y de los cristaloides usar principalmente salina a esto. Ahora, en 2014 se había duplicado el uso de cristaloides, se había limitado los coloides y de los cristaloides ahora el preferido eran las soluciones balanceadas. Bueno, todo fue culpa de los norteamericanos, podríamos decir, con los estudios del Dr. Shaw y de su grupo de estudio. Entonces viene la pregunta, ¿realmente los estamos matando más? Eso lo decía un estudio retrospectivo. Vamos a estudiar a continuación los 4 estudios prospectivos con mejor evidencia metodológica que hay. El Split, el SMART, el Basics y el Plus, en ese orden. Y también vamos a ver en medio de ellos varios estudios que considero muy importantes. Este es el Split del 2015 del Dr. Young, que es parte del grupo ANSIC del Dr. Belomo y Mayburg, muy importante en todo lo que viene adelante. Ellos son los que han logrado con sus estudios de forma indirecta, tal vez sin querer, defender a la salina y evitar que se haya bloqueado su uso. Este estudio, que es el acrónimo de Split, como pueden ver ahí, este sí fue un estudio aleatorizado, doble ciego, con toda la metodología necesaria, divide en 2 grupos, Plasma-Like, solución salina, y hacen un objetivo primario que es lesión renal y un objetivo secundario que es mortalidad o necesidad de terapia sustitutiva renal. Lo anterior decía que iba a ser peor, pues no se cumplió ninguno de los 2 objetivos. Ni salina ni Plasma-Like fueron peores en estos desenlaces. Una cosa muy importante son las conclusiones que ponen estos autores, que a pesar que la aparición de lesión renal aguda no fue mayor a lo que había dicho los estudios retrospectivos de Dr. Shaw y Dr. Yunus, nuestro estudio no lo excluye, muy importante, por su tipo de muestra. La población es heterogénea, muchos tienen bajo riesgo de lesión renal aguda, y esto lo voy a mencionar de una vez porque es algo que ha servido de crítica para los estudios que han condenado a la solución salina, la población heterogénea. No es lo mismo estudiar a un grupo que tiene alto riesgo de lesión renal, como serían los pacientes sépticos o los pacientes que hacen choque cardiogénico, que los pacientes que tienen un riesgo bajo de lesión renal, que son, por ejemplo, un paciente para una cirugía electiva o un paciente que ingresa por hemorragia obstétrica. Son 2 grupos distintos. Si nosotros hacemos estudios en poblaciones heterogéneas, eso nos puede cambiar mucho el resultado a hacerlo en una población específica que tiene alto riesgo de lesión renal. Y esto es algo que más adelante va a tomar mucha relevancia en los estudios. Como les decía, Norteamérica tuvo la culpa. Bueno, me refería a este grupo de médicos del Centro Universitario de Nashville en Tennessee, el doctor Matthew Semler y el doctor Wesley Self. Ellos publican 2 estudios que golpean fuertemente a la solución salina, el SALT y el SMART. Uno es una población de pacientes no críticamente enfermos y una es en una población de pacientes críticamente enfermos, o sea que se encontraban en unidades de cuidados intensivos. Estos 2 estudios los analizaremos en esta infografía de Tommaso Esquiciato, que quise dejarlo para darle el crédito que le corresponde y que lo sigan en sus redes sociales. La conclusión de ambos estudios es que no se mueren más, pero la función renal sí se deteriora. Aquí tengo que hacer un paréntesis muy importante. ¿Cómo determinaron ellos que la función renal empeoraba con solución salina? Bueno, con este score, el MACE-30 o MACE-30, que es el acrónimo de los eventos renales adversos mayores, que se refiere a una combinación de 3 cosas: muerte, necesidad de terapia sustitutiva renal o duplicación de la concentración de creatinina. Esto es prestado del MACE, que es lo mismo, pero cardiovascular. ¿Qué importancia tiene de que utilices un conjunto, una combinación
de puntajes en vez de hacerlo por separado. Es muy importante porque no es lo mismo que tú compares únicamente la falla renal por creatinina a que tú lo saques de un score, porque no sabes la injerencia que tuvo cada uno de estos puntos que analizaste por separado. Esa es una crítica que también más adelante autores de mucho peso la hacen. Entonces se preguntarán ustedes, ¿por qué no agarrar a cada uno por separado, muerte, diálisis, etcétera, etcétera, y no hacerlo en esta combinación que le quita peso? Bueno, porque ellos fueron los que validaron este score en el 2016. Probablemente por ello es que decidieron utilizar el Make-Curie. El primero de ellos comparó solución salina con dos cristaloides balanceados, Ringer lactato o Plasma Light, en el tratamiento de pacientes que estaban en los servicios de urgencias y luego eran ingresados en distintas salas que no fuera terapia intensiva. El resultado primario, que era el importante, que era los días libres de hospitalización, no difirieron en los dos grupos, aunque el resultado secundario, los eventos renales adversos, el Make-Curie, sí era desfavorable para salina. Lo mismo con el SMART. El SMART hace como objetivo primario el Make-Curie y resulta que es peor nuevamente para ellos con este resultado el uso de soluciones salinas en la combinación. Pero cuando hacen por separado es muy curioso, o sea, por el score Make 30, la falla renal sí es mayor estadísticamente, pero cuando lo hacen la falla renal o la terapia sustitutiva renal por separado, no, curiosamente no fueron estadísticamente significativos. Por eso les comento de que es una crítica que se les hace a haber utilizado este score. Este es el SMART, nuevamente, que es un estudio multicéntrico que se llevó a cabo en estos hospitales de Tennessee, que les comentaba, donde ya les comenté cuál era el objetivo primario y que este objetivo primario sí se cumplió, que era los eventos renales adversos mayores, pero en conglomerado, en combinación. Pero cuando en los secundarios sacan la mortalidad, sacan la terapia sustitutiva renal y sacan la disfunción renal, pierden significancia estadística. Esto es muy interesante. Por separado no son peores, pero en combinación sí son peores. Por eso lo que les comentaba, lo difícil que es sacar resultados o conclusiones de esto. Cuando ustedes no sepan mucho de estadística, lo que deberían hacer es lo que yo hago. Esperen que alguien publique una carta al editor de ese estudio y que sea una referencia mundial de esa persona y ya, con eso van a obtener las respuestas de una crítica de un verdadero experto. ¿Quién es un verdadero experto? Este doctor, John Maibourg. Es una persona que sabe muchísimo de fluidoterapia y reanimación, tiene uno de los artículos de referencia que aparecen en prácticamente cualquier artículo publicado en el New England en el 2012. Este doctor hace una carta al editor precisamente de este estudio y dice, en respuesta al SMART y al SALT, primero dice lo que ya sabemos, ¿no? A ver, ninguno de los líquidos que utilizamos son fisiológicos. Las soluciones multielectrolitos balanceadas no son realmente balanceadas, por lo que ya vimos en el capítulo anterior. Y mucha precaución con la interpretación de los resultados de ambos estudios. Por uno, el tipo de selección de pacientes, lo que les comenté. Hay pacientes con riesgo y hay pacientes con bajo riesgo de lesión renal y compararlos en conjunto hace que pierda significado. Ahora, los resultados compuestos, o sea, hubiera utilizado el Make-Curie en vez de utilizarlo por separado, es lo que él comenta y es lo que yo les comentaba anteriormente. Obviamente me estoy basando de lo que dice un experto como el doctor John Maibourg, de que no es aplicable
cuando se hace en cada componente de forma individual. Y el mismo estudio SMART lo demuestra en sus resultados secundarios. Del estudio SMART sale derivado este segundo estudio, que es el SMART-2, que es un análisis secundario, y ahora sí lo hacen, como les había comentado, no es lo mismo grupos de bajo riesgo, alto, estos son grupos de alto riesgo, que estos son los pacientes sépticos. Aquí sí hubo mayor mortalidad con la salina, como lo podemos ver, una P estadísticamente significativa, pero ¿qué creen? Este estudio también serviría de hipótesis nada más porque es un post-hoc. Ahora, el único metaanálisis que cuenta con el conglomerado de estudios con mejor poder estadístico es este. Y en él, las soluciones balanceadas no matan menos ni previenen falla renal. Agarraron 5 estudios controlados, aleatorizados, doble ciego, donde el objetivo primario era la mortalidad entre ambas soluciones cristaloides, balanceadas y no balanceadas, y como podemos ver, ni matan más, ni lesionan más el riñón, ni generan más terapia sustitutiva renal. Metaanálisis. En el 2011 se hace un estudio en Brasil donde se ve como objetivo primario la mortalidad. Eso es el objetivo primario que fue hecho este estudio en Brasil en pacientes que vean, remarco, muy importante, el 50% era de cirugía electiva, o sea, eran pacientes con bajo riesgo de lesión renal. Y además, algo muy curioso es, vean, a los 3 días les habían pasado 3 litros, muy poca agua, bueno, algo que ha venido cambiando por esta tendencia de la fluidoterapia restrictiva, que tendremos un capítulo de ello. Resultado primario, muerte, no hay diferencia. Resultado secundario, lesión renal, no hay diferencia, pero sí en varios scores del SOFA, como acá ponen el NeuroSOFA, o sea, más de 2 puntos al 7º día, pero son resultados secundarios. Conclusión, no matan más. Estudio BASIC, que ahí viene de donde sale el acrónimo de BASICS. Y este es el último estudio fuerte que ha sido publicado metodológicamente hablando, el PLAS del año pasado. Es un estudio de los investigadores del grupo SAFE, Dr. Feinfer, Belomo, Maibur. Ellos comparan multielectrolitos balanceadas versus salina. Y objetivo primario, muerte, no la hay, no hay diferencia. Necesidad de terapia sustitutiva renal, tampoco. Y mayor incremento de la creatinina, tampoco. Por lo tanto, las soluciones balanceadas multielectrolitos, llámese Plasma Light, llámese Ringer Lactato, llámese Harman, no matan más, no previenen muerte ni falla renal ni necesidad de terapia sustitutiva renal versus salina. Y este es el último estudio importante que ha salido. Claro, hay varias limitaciones y los mismos autores las comentan. Conclusión, la solución salina todavía tiene cabida en la medicina crítica. Hay 2 grupos muy importantes que tenemos que analizar que se beneficiarían de la solución salina. Una, los pacientes que la hipotonicidad de las soluciones balanceadas sean un riesgo. Ya vemos pacientes con hipertensión intracraneal, pacientes con TCE severo. Y 2, pacientes que tienen un choque hipovolémico no hemorrágico por pérdidas gastrointestinales, donde se perdió gran cantidad de ácido clorhídrico por vómito, por diarrea, y que están en alcalosis metabólica. Estos pacientes parece ser que la solución salina también podría ser la mejor opción. Entonces, en conclusión, las soluciones salinas aún no han sido desplazadas y evidentemente en muchos casos es mucho mejor utilizar las soluciones balanceadas multielectrolitos, pero al día de hoy la evidencia no nos hace pensar que la solución salina debe de salir del mercado. Bien, ahora pasemos a los coloides sintéticos. La evidencia
los mató. No solo los mató, también los sepultó. En 1972, los almidones iniciales no isotónicos son aprobados por la FDA. Recuerden que en esos años eran otras épocas. Era urgente encontrar expansores alternos al plasma porque Estados Unidos estaba en guerra en el sudeste asiático, la guerra de Indochina o de Vietnam. Y entonces, con pocos estudios, simplemente detectando que no tenían efectos tóxicos locales o reacciones adversas en corto tiempo, decidieron rápidamente aprobarlos. Pero además los almidones sonaba que podrían llegar a ser probablemente lo mejor. Prueba de ello es cómo llegaron a desplazar a los cristaloides. Y es que tenían múltiples beneficios in vitro en modelos experimentales que los convertía rápidamente en tendencia. Su alto peso molecular y su efecto en la presión oncótica que expande al plasma 70% en la primera hora versus 30% de los cristaloides, que eso era una pregunta clásica de los pasos de visita en mis épocas. Eso le da un radio de expansión 3 veces mayor. Además, tenía el beneficio teórico en la mortalidad en pacientes quirúrgicos por este estudio de Belanovich, y había una mejoría en la microcirculación respecto a cristaloides en modelos experimentales a los que les inducían endotoxemia, o sea, los términos que utilizaban en ese estudio, sepsis, y tenían menor lesión tisular, mejor intercambio tisular de oxígeno en unas ovejas a las que les inducieron sepsis y las reanimaron con almidones. Bueno, todo esto in vitro suena fabuloso, por supuesto. En el 2007, los almidones isotónicos, volumina 6%, que fue probablemente el bastión que todos utilizamos en algún momento, con pocos estudios, escasa muestra, es aprobado por la FDA. Y para este año ya son de lejos los más utilizados, como lo demostró el estudio SafeTrips que les habíamos comentado, y se convierten en el bastión de la reanimación. 2007, reanimar con coloides era una tendencia, era mucho mayor el uso de coloides sobre cristaloides, y de ellos los almidones eran los principalmente usados, las gelatinas y la albúmina abajo. ¿Cómo pasamos de esto a 10 años después? Esto. Cristaloides duplica su uso y los coloides quedan relegados, y de ellos el almidón y las gelatinas son prácticamente muy poco utilizadas, y la albúmina toma ahora el lugar preferido en la reanimación cuando se decidía utilizar un coloide. La primera gran advertencia de mortalidad, después vendría una advertencia sobre la nefrotoxicidad, pero sobre la mortalidad la da este médico británico Ian Roberts, un médico muy famoso. De hecho, él publica, su grupo publica uno de los estudios más famosos en trauma, que es el estudio CRASH, donde se ven los beneficios del ácido tranexámico. Él inicia hablando de estos dos metaanálisis. El de Belanovich, que dice que la mortalidad es a favor del uso de coloides en situaciones donde el endotelio está intacto, pero cuando el endotelio no está intacto parece que sí incrementa la mortalidad. Y está el estudio del doctor Bisoni, que él no encuentra diferencia en la mortalidad, pero advierte que por el costo mayor de coloides, lo mejor sería siempre reanimar con cristaloides. Él hace su propia revisión sistemática, lo que sería un metaanálisis, donde utiliza 37 estudios controlados autorizados y concluye que la mortalidad asociada a coloides en la fluidoterapia de reanimación era una preocupación real, 4% de incremento de la mortalidad absoluta. Pero la preocupación del doctor Ian Roberts no se quedaría ahí. Publicaría en los siguientes años 4 metaanálisis que serían la base para retirar del mercado a los coloides sintéticos. 2001. La primera gran advertencia del daño renal viene de Francia, de un doctor muy conocido en terapia intensiva, el doctor Laurent Brochard, que hace un prospectivo pequeño, donde el objetivo primario era ver falla renal
o necesidad de terapia sustitutiva renal, y su conclusión es que el uso de almidones como expansor de plasma se asocian a eventos adversos renales, publicado en el Lancet. Y después viene el doctor Roberts, como les había comentado, con una serie de metaanálisis donde advierte de inicialmente la falta de beneficio y su mayor costo. En sus conclusiones pone: no hay evidencia en estudios controlados autorizados que usar coloides en la resucitación reduzca la mortalidad, como habían comentado, ni en pacientes con trauma, ni en quemados, ni en cirugía. Sin embargo, son más costosos y no se justifica su uso fuera del contexto de protocolos de estudio. Esto es lo que decía en el 2004. Van a ver que dice los siguientes metaanálisis. Cambia de no se justifica por su costo a no se justifica porque matan más. 2007 y 2011 hace 2 actualizaciones de su metaanálisis previo, y en el 2013, en la actualización del mismo metaanálisis, por primera vez recomienda que se abandone los almidones porque matan más. En el 2008 sale un estudio muy importante, que es el estudio BICEP, de un grupo de médicos alemanes. Ellos hacen un estudio que el objetivo era validar el control estricto de glucosa, que en ese tiempo era muy popular, de la doctora Vandenberg, que trataba de tener objetivos de glucosa muy estrictos. Y a pesar de las dudas que provocaba tanto el control estricto como el control estricto de glucosa y el uso de coloides, pues era lo recomendado por las guías del Surviving Sepsis del 2004, así como el riesgo de reanimar con almidones, por lo que realizan este estudio, que es la eficacia de la sustitución de volumen y la terapia con insulina en la sepsis severa. De ahí sale el acrónimo de BICEP. Este estudio multicéntrico autorizaron a pacientes con insulina para mantener la euglucemia que les comentaba la doctora Vandenberg versus las metas estándares de glucosa 140, 180, y ambos grupos recibieron para reanimarse unos almidón al 10% y otros Ringer lactato. Objetivo primario: mortalidad. El estudio tuvo que ser detenido prematuramente, ya que la falla renal era muy evidente con almidones, así como la necesidad de terapia sustitutiva renal. En el 2010, el grupo del doctor Ogilvy le da un respiro a los almidones, ya que aparentemente tienen menos mortalidad en pacientes con trauma. Pero la conclusión del estudio es que probablemente fue la mayor cantidad de líquidos administrados del grupo balanceado lo que provocó el daño renal, la mortalidad, etcétera, etcétera, y no su uso per se. En el 2012 es un año que no olvidarán los coloides semisintéticos, porque prácticamente estos estudios fueron los que los terminaron por sacar del mercado. Primero el 6S Trial, que es de un grupo escandinavo, donde el objetivo primario era la mortalidad y el objetivo secundario era la falla renal. La mortalidad en el grupo con almidones era mayor y la falla renal era mayor, al igual que la necesidad de terapia sustitutiva renal. Y también el sangrado severo tenía, como sabemos, una importancia crucial, por lo que nos preocupaba mucho usar los coloides sintéticos en el contexto de trauma o hemorragia. Y también en el 2012 sale este estudio del grupo ANSIC, publicado en el New England, el CHEST, que termina por golpear, como les había comentado, un año que no van a olvidar los coloides semisintéticos. Dicen: no mata más en nuestro estudio, pero sí incrementa el riesgo de lesión renal y terapia de reemplazo renal. El cristal del doctor Anani sale al rescate, pero la verdad es de que no le sirvió mucho que digamos, porque al poco tiempo, como pongo ahí, el daño ya estaba hecho. Un año después, almidones fuera del manejo de la sepsis, una recomendación de la Agencia Europea de Medicina, que sería algo más o menos como la FDA en Europa.
En 2018, nuevamente el doctor Ian Roberts golpea muy fuerte con un metaanálisis donde la falla renal y las desgracias sanguíneas son mayores en el grupo de coloides semisintéticos. El daño estaba hecho. 2021, la FDA advierte sobre su uso, riesgo de mortalidad, riesgo de terapia sustitutiva renal, y con esto los coloides semisintéticos quedan sepultados y se retiran de Europa. Una década terrible para los coloides semisintéticos y la industria farmacéutica que los auspició. Y por último, vamos con el coloide que quedó. El coloide que quedó vivo fue la albúmina, el coloide no sintético. ¿Cómo se salvó la albúmina? Es una muy buena pregunta porque, como les había comentado, un metaanálisis había provocado gran preocupación y había hecho que, como vimos en las encuestas, el uso de la albúmina quedara muy limitado, ya que incrementaba la tasa de muerte estadísticamente significativa en sus conclusiones, pero tenía limitaciones. Muchos de los estudios eran de tamaño de muestra muy pequeño, pero con eso se hizo una gran preocupación de usarlos. Vino el grupo SAFE al rescate 2004 y 2011, el grupo SAFE de los autores que les he comentado del grupo ANSIC, examinan la seguridad de la albúmina al 4% versus salina. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos son un grupo que utiliza mucho para reanimar la albúmina al 4%, entonces tenían que validar que lo que ellos habían hecho durante mucho tiempo era correcto y no estaba generando mayor mortalidad. En sus estudios no hubo mayor mortalidad entre los grupos, ni hubo desarrollo de lesión renal o falla renal nueva, porque era lo que se empezaba a decir, bueno, si estos almidones provocan falla renal, ¿qué nos hace pensar que la albúmina no lo provoca? Ahora, cuando hablamos de los grupos de alto riesgo, como sería el de sepsis severa en falla renal, este estudio en el 2011 del grupo SAFE no muestra mayor lesión renal o mayor puntaje en el SOFA cuando se compara con la solución salina. Y además, en su análisis de regresión logística multivariable, muestra por primera vez que tienen menor mortalidad versus la solución salina. Este estudio es probablemente el que mejor posicionó a la albúmina para los siguientes años. Y el Albios apoyó mucho esto porque este estudio se hace en la subpoblación de pacientes con alto riesgo de lesión renal, que son los pacientes sépticos. Este grupo italiano del doctor Caironi reanima con cristaloides y a algunos les pone albúmina y a otros no. Y lo que quería mostrar era cómo mejoraban los pacientes en cifras tensionales, en balances negativos, etcétera, etcétera. Y todo esto mostró un mejor resultado cuando se combinaba cristaloides con albúmina. Y la mortalidad no fue peor, o sea, se demostraba la seguridad de la albúmina, pero el grupo con albúmina requería menos tiempo de vasopresores. Entonces, entre este estudio del Albios y el SAFE del 2011, la albúmina tomó gran reputación para la reanimación de pacientes sépticos. Sin embargo, quedó una gran preocupación en el grupo de pacientes con TCE y SIRA, que veremos un poquito más adelante. Este post-hoc del 2014 del estudio Albios, en el subgrupo de pacientes no sépticos nada más, sino con choque séptico, la administración de salina con albúmina tuvo menor mortalidad y tomó más prestigio aún la albúmina. Por supuesto, este es un post-hoc. Se tiene que tomar con las respectivas limitaciones que nos da un post-hoc. Este metaanálisis del 2014, el doctor Xu y sus colaboradores, mete 5 estudios de pacientes con sepsis severa y choque séptico, donde comparan albúmina y cristaloides, y ellos en su metaanálisis encuentran que los pacientes manejados con albúmina, la mortalidad era menor, pero sin
significancia estadística, pero en el grupo con choque séptico sí había significancia estadística a favor de los reanimados con albúmina. En conjunto, el uso de albúmina mejora discretamente los resultados. Estos son los estudios que se analizaron en este metaanálisis. Como podemos ver, son estudios que ya hemos revisado, el ALBIOS, el CRISTAL, el SAFE, etc. Y bueno, ya para concluir, quedamos con dos preocupaciones. Los pacientes con TCE e hipertensión intracraneal, donde un post-hoc del SAFE mostró que ese subgrupo le iba peor en mortalidad. Y esa preocupación ha hecho que la albúmina no se utilice en escenarios de trauma donde está involucrado el sistema nervioso central y en pacientes que sospechamos de hipertensión intracraneal. Y la albúmina en el SDRA, como les había comentado, había tenido preocupación por lo mismo. Se fugaba, mayor presión oncótica, mayor fuga al intersticio, empeoramiento de la oxigenación. Varios estudios han demostrado que eso no sucede y la seguridad de albúmina ha ido quedando demostrada en los pacientes con SDRA. Revisen estos estudios, que los dejo en esta tabla, para que puedan tener muchas mejores herramientas y evidencia de lo que hemos platicado sobre la seguridad de la albúmina. Y pues bueno, no me queda más que agradecer que nos hayan acompañado en este cuarto capítulo del curso básico de fluidoterapia. ¿Qué vamos a ver en el siguiente capítulo? Hemos decidido reanimar a los pacientes, hemos decidido usar cristaloides balanceados o albúmina, no importa lo que decidamos. ¿Qué tanto volumen le vamos a pasar? Aquí viene la controversia de liberar versus restrictiva. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuáles son los riesgos de pasar poco volumen? ¿Cuáles son los riesgos de pasar mucho volumen? Algunos parecen muy obvios, pero vamos a analizarlo con la evidencia. ¿Qué dice la evidencia de pasar mucho volumen? ¿Cuánto es mucho volumen? ¿Pasarle volumen a todos los pacientes es algo deleterio? Bueno, lo veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.